1. Bienvenidos a Avivando México. Deseamos que se encuentren muy bien. ¿Cómo les ha ido en esta cuarentena? Más que cuarentena parece sesentena o no sé cómo decirlo. Ochentena, noventena. Pues esperamos que se encuentren bien después de todo esto, ¿verdad? De todo este gran cambio que nos ha traído este año 2020. Desafíos, retos, nos hemos ido puesto a prueba las amistades, la economía, nuestra administración, nuestra paciencia. La ansiedad nos visitó y tuvimos que vencerlo, o algunos todavía están pasando dificultades. No sé cómo se sientan. Pero en el día de hoy queremos compartirles algo que creo que Dios nos puso en el corazón en este momento, y queremos hablar sobre Sobre los avivadores. y queremos tomar como referencia al mejor avivador que conocemos, al mejor líder de avivamiento. ¿Quién será? Pues espérate, tal vez podría ser Edward, ¿cómo? ¿Roberts? Evan Roberts, ni me lo sé. De Gales. ¿O quién más podría ser? Kathryn Kuhlman. No sé de quién vamos a hablar el día de hoy. Va a ser Seymour. ¿Qué te parece Seymour? John Lake. John Lake. Tremendo. Pero también me gustaría que habláramos sobre John Wesley, también líder de avivamiento. O, como habíamos determinado hoy, hablar del mejor avivador que ha existido. Tú preséntalo. Pues es el más hermoso, el más maravilloso, el que amamos, al que sigue avivando nuestros corazones, y de hecho Él es el dueño de los avivamientos, siempre va a ser el dueño de todo avivamiento. Ya con esto ya saben quién es, ¿verdad? Se trata de Jesucristo. Gloria a Dios por Él. Gloria a Dios. Sí, pues hemos escuchado de grandes avivamientos y líderes de avivamiento, pero todos ellos tenían algo que hemos nosotros entendido, y es la comunión con el Espíritu Santo. Entendían que Jesucristo habitaba en ellos en espíritu, el Espíritu Santo. Y pues es Cristo quien nos muestra un avivamiento tremendo que impactó no solamente una nación como el de Seymour en Estados Unidos y luego se esparció a varias naciones, o el de Evan que impactó Gales y después se esparció a las naciones, sino que este avivamiento impactó Jerusalén y se extendió por todo el mundo mundial. Pues sí, inclusive yo pienso que cada uno de estos avivadores como Evan Roberts, Kathryn Kuhlman y los demás, ¿verdad? Se han inspirado en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque en la Biblia viene escrito, ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él sigue realizando y todos los hechos de los apóstoles. Inclusive, pues Jesucristo sigue presente, ¿verdad? Como el Espíritu Santo. Y Él sigue guiando a cada uno de los avivadores, de los que están por venir también. Porque el Señor está levantando una red de ungidos para estos últimos tiempos, para estos tiempos donde dicen que hay mucha desgracia, mucha maldad. El Señor está preparando a su red de ungidos, pero esos red de ungidos deben de ser guiados por el Espíritu Santo. Algo que nos queda claro es que no se trata de una carrera de éxito personal. Nosotros tenemos llamamiento que es Avivando México, que es la manifestación del ministerio del Espíritu Santo, y es una revelación poderosa. Pero estamos conscientes de que el Señor tiene, como dijo mi esposa, una red de ungidos, y todos los ungidos debemos de estar al pie del cañón, levantarnos, es el tiempo. Pero para poder saber qué hacer, queremos hablar acerca de Jesús, y vamos a hacer algunas comparaciones, pero como dice mi esposa, se inspiraron en Jesús. Jesús es el mejor, el líder, y tomando en cuenta que en su tiempo no había tanta tecnología como ahora, Pues sí, uno de los puntos que siempre mencionamos es que cada uno de los grandes avivadores que Dios ha levantado, conocidos como los generales de Dios, han sido personas de oración. Si se fijan en la Biblia,
Jesús oraba. ¿Cuánto oraba Jesús? Uy, muchísimo. La otra vez me estaba acordando que le dije a sus discípulos, no pudieron orar una hora. En pocas palabras les dijeron, ni siquiera puedo hacer lo que deberían de hacer. O sea, los desafiaba a cada instante, pero ahí está. Dice, no pudieron orar ni una hora, haciendo mención como que Jesús, para Jesús eso era muy poco tiempo. ¿Y a dónde más oraba Jesús? Pues Jesús se iba a los montes a orar, Jesús oraba por las personas, les daba su sanidad. Jesús pues hacía milagros impactantes, milagros tremendos. Pues es Dios, ¿verdad? Pero también nos fijamos en que Jesús era humilde y manso, siendo Dios, el Rey de Reyes, todopoderoso. Él era bien humilde y manso, y cada uno de los avivadores, los generales de Dios, fueron humildes y mansos. A lo mejor y después se le subió, no sé, ¿verdad? Sí, hubo quien no pudo entender cuál era su posición y se le subió, pero a Jesús no. Por eso es el número uno, así. Aunque no le haya gustado a mucha gente, Él es el número uno y el más grande. Porque cuando lo ofendían, Él no ofendía. Manso y humilde. Moisés decían, es el hombre más manso de la tierra. Pero Jesús se la ganó, estoy seguro. Ajá, y era una persona que no discriminaba a nadie. Él siempre accedía a todos. Él pues yo me ponía a pensar en la Biblia cuando dice que él desde chiquito estaba en la iglesia, ahí en el templo, no sé cómo se llamaba. En las sinagogas. En las sinagogas, estaba allí y fueron sus papás por él, ¿verdad? Y ya le dijeron, ¿verdad? Que por qué les hacía esto. No estoy dando las citas tal cual es, para que no me vayan a decir, ¿verdad? Cosas. No falta quien le ponga, sí lo dice. Hermano Pérez, estamos platicando a gusto. Entonces. Bueno, entonces el punto de esto a mí me llamaba mucho la atención porque dice ahí la Biblia que él pues se fue, ¿verdad? Le dijo que estaba en los deberes de su padre, pero se fue con ellos y desde allí dice que él les obedecía en todo lo que él hacía. Inclusive desde allí ya no se supo más hasta los 30 años, ¿verdad? De Jesús, porque él vivió sujeto a sus padres, un hijo obediente. Así es. Me impacta mucho también de este gran líder de avivamiento, cómo él nos manifiesta, nos pone en claridad cómo debe de ser la relación Dios-hombre. ¡Wow! Sí, pero sí era Dios, sí, pero también vivió como hombre. Entonces él nos da el ejemplo de cómo debe de ser nuestra relación Dios-hombre. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Qué tremendo! También dice, si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios. Eso me impacta. Y cómo relatan en Lucas, que dice que fue el Espíritu, vino sobre Jesús y que vieron descender al Espíritu en forma corporal como de paloma. Pero después dice que el mismo Espíritu lo lleva al desierto. Y después dice que Jesús regresa, pero ahora en el poder del Espíritu. Me impacta cómo este líder de avivamiento, que juntó multitudes, y eso que no tenían redes sociales, ni teléfonos, ni perífonos, ni YouTube, ni nada. O sea, sí, era de boca en boca y se le juntaban miles, 10,000, imagínense, nomás así de pronto en una ciudad. Y en aquellos tiempos. Parecería toda una revuelta. Pero bueno, él manifestó, me impacta cómo manifiesta cómo debe de ser la relación de el hombre con Dios. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y pues que tenía que vivir como un hombre completamente. Por eso se tuvo que amarrar y decir, no sabes, Pedro, que mi padre me puede mandar más de 12 legiones de ángeles, pero no debo de pasar esto como Dios, sino como hombre. ¡Wow! Es importante eso. Y los líderes de avivamiento que podemos ver tienen eso, que logran entender que la clave principal de todo es su relación con Dios. Amén. Y pues, ¿qué es eso? No es que cuántas amistades tienes acá. Y otra cosa también muy importante que nos enseñó Jesús, que tenemos que hacer discípulos. O sea, de que si Dios nos enseña algo, nos revela algo, no es para de que, yo nada más para mí, no.
es para enseñar, compartir y para que esos discípulos vayan y hagan otros discípulos y así se vaya esto como una cadena, pues, más grande, pero de discípulos buenos, llenos del Espíritu Santo, humildes y mansos, no importaba de dónde vinieran, si tenían dinero, él agarraba de los que él miraba que podía tener un corazón conforme a él. Y es muy importante hacer discípulos para el avivamiento. Sí, es un punto clave el que comenta mi amada esposa. Discípulos para el avivamiento, porque Jesús dijo, de gracia recibiste, hay que dar de gracia. Y algo que a veces suele suceder es que el que ha sido ungido a veces quiere tener el control. Y no se nos debe de olvidar que el que debe de tener el control es Dios. Que la voluntad es la de Dios la que se tiene que hacer. Y parte de eso es que hagamos discípulos y empecemos a enseñarles a los demás. Hay gente que no tiene noción de cómo buscar a Dios, de cómo tener una relación con Dios. Aunque van a la iglesia constantemente, aunque hablan de Dios, pero a veces no reflejan la relación con Dios. Y creo que es importante que no solo queramos nosotros, que no queramos nosotros, ya estás como yo con el zancudo, que no queramos nosotros acaparar todo, sino que si recibimos revelación la compartamos, pero también, fíjate, eso es importante, seamos capaces de pues decirle a Dios, bueno, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? Un buen ejemplo. Los discípulos son muy importantes. Y bueno, dentro de las cosas que se ven en el avivamiento que ocasionó la presencia de Jesús, pues vemos milagros, maravillas. También vemos la oposición tremenda, una oposición tremenda, cuando los demonios se manifestaban y los líderes religiosos y políticos de aquel entonces, que eran muy capaces, también se le oponían, pero no porque estuvieran haciendo todo mal, porque recuerdo que dice Jesús, si su justicia no es superior a la de los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. ¡Wow! Pero me impacta que a pesar de que los fariseos y todos ellos hacían algo bueno en teoría, la envidia los corroía. O sea, la envidia de que ellos no podían hacer señales ni maravillas y estaban cuestionando siempre a Jesús. Tú, ¿cuál señal nos das de que esto? ¿Y en nombre de quién tú haces esto? ¿Con qué autoridad tú haces esto? ¿Se fijan? ¡Wow! O sea, en ellos no ocurría nada y cuestionaban a Jesús para que él no hiciera nada. Pero Jesús, ¿qué decía? El Hijo del Hombre es mayor que el sábado. Se quedaban así. Entonces Jesús enfrenta una confrontación directa con las fuerzas de oposición que querían tener a la gente así, atada. Pero Jesús vino a libertarlos. Amén. Milagros, maravillas, mencióname unos cuantos milagros y maravillas de Jesús. Quería mencionar acerca de la envidia primero. En estos tiempos, pues ustedes saben que la envidia sigue, ¿verdad? Entonces, si tú, hermano o amiga, eres una persona envidiosa, pídele al Señor, pídele dirección, dile que te cambie, entrégale esa parte tuya, dile que te dé de sus frutos al Espíritu Santo, Él te lo da. Yo en alguna ocasión era así, pero yo le pedí al Señor que eso no era bueno porque trae mucha amargura a tu corazón, trae celos, trae mucho conflicto a tu vida y no es de Dios la envidia. Entonces pídele al Espíritu Santo que te cambie. Él hace cosas maravillosas, pero tenemos que buscarle. Respecto a los milagros, pues... Te hago un paréntesis. Parte de lo de estar capacitando discípulos es también estarles enseñando cómo lidiar con esas cosas, cómo lidiar con la envidia. Porque pues el que entra en la comunión con el Espíritu Santo, tarde o temprano experimenta el poder glorioso de Dios y Dios lo respalda. Y entonces es cuando se levanta la gente que dice, yo tengo más tiempo, o gente que dice, yo sé más de la Biblia, o yo tengo más capacitaciones, no sé. O hay gente que de plano nada más, aunque no tenga nada, dice, no, ¿y ese quién es? Entonces hay que estar preparándonos para entender que Jesús no debatía por la envidia, Él debatía para que el reino de los cielos se fuera extendiendo.
Ya era el paréntesis. Enseñemos a manejar eso Amén. con la ayuda del Espíritu Santo. Pues, ¿qué tantos milagros? Pues, dice la Biblia que no cabría, o sea, existieran muchos más libros de tantas cosas que el Señor hizo, o sea, Pienso que no habría suficientes libros para escribir todas las cosas que Dios hizo. Creo que fue Juan el que lo escribió, no estoy seguro. Creo que sí. Pero ahí dice. Entonces digo, uy, qué tantas cosas maravillosas ha hecho el Señor, tremendas, ¿verdad? Y aún así en este siglo sigue haciéndolas. Pero en los que están escritos en la Biblia, pues a mí me sorprende mucho pues la vista, que les daba la vista. O sea, tremendo. Imagínate una persona en este momento que vaya yo y ore por ella y el Señor le dé su sanidad y su vista. Tremendo gozo. Y en la Biblia viene plasmado todo eso. Hemos tenido dos experiencias de que Dios le recupera la vista a un ciego cuando andamos en campaña. Recientemente vimos eso, que la persona veía borroso de un ojo y Dios le restauró la vista y nos gozamos mucho, además de recordarlo mi esposa y yo nos gozamos pero mucho. Ahora imagínense allí totalmente ciegos y no a pocos sino a todos los sanó. Wow. Amén, gloria al Rey de Reyes. Y es que lo que pasa es que ahorita queremos producir avivamientos sin poder. Queremos producir avivamientos con canciones, pues con puros coritos, pues, de alabanza. Si le dejamos el peso a los músicos y decimos que es el tiempo del avivamiento y pensamos que son coritos de alabanza bien prendidos, pero no. O sea, el avivamiento no se predica con solo palabras o solo tratando de motivar la emoción y el deseo de fraternidad entre la iglesia. Pero que también imagínate que sean unos músicos de unción tremendos, metidos en oración, ahí cambia la cosa. Sí, pues tiene que haber evidencia del poder, a eso es a lo que voy. O sea, que no se trata solamente del esfuerzo humano, sino que tiene que haber evidencia del poder. Imagínate a Jesús predicando que el reino de los cielos se ha acercado y no hay ni un milagro ni nada. Imagínense nada más que, o sea, el avivamiento no creo que se haya dado así. No, pues por eso el Señor nos dejó la Biblia, para que nosotros miramos todo lo que viene allí y para que nosotros pidamos hacer cosas semejantes a Él, ¿verdad? Entonces, Él es como, yo me imagino, como un instructivo para nosotros seguirlo, y el Espíritu Santo es la guía, porque a veces uno quiere leer la Biblia y le entiende sus palabras, y no es con nuestros pensamientos, eso es con el pensamiento del Espíritu Santo. Por eso hay tantas denominaciones hoy en día, porque cada persona que fundó una denominación diferente piensa que tiene la razón. O sea, no, que pues la Biblia dice esto y por eso es así. No, o sea, pídele al Espíritu Santo que Él te dirija, que Él te enseñe, y Él te va a dar la revelación de esa parte. Sí, creo que Pablo lo especifica diciendo que es por revelación de Dios. Ahora bien, pues, como hay muchas personas que se mueven y no pasan tiempo con Dios y no tienen revelación y no tienen comunión con Él y, o sea, totalmente desconectados de Dios, pero se les hace fácil hablar. Entonces, por eso las instituciones ponen ciertas normas porque se les pueden descontrolar. Pero como dice mi esposa, el mejor es el Espíritu Santo. Él te va a guiar en todo tiempo, a toda hora, en todo momento. Y no vas a necesitar, escúchame, no vas a necesitar fingir. No vamos a necesitar fingir de, Dios me habla. No, porque Dios te va a respaldar lo que digas y lo que hagas. Cuando tú digas, en el nombre de Jesús, reciba la vista. Van a recibir la vista. Es que a Dios no le podemos engañar. Eso me impacta mucho. Que Jesús era íntegro. Lo que Él decía, eso era. Se cumplía. Y no había quien le pudiera resistir. Y no había quien le decía, ¿por qué haces esto? Y Jesús siempre les decía, pues mi Padre me mandó, vengo a hacer la voluntad del Padre. Y eso les daba más coraje. Y una parte importante también que para los líderes, los de avivamiento, y que fue un ejemplo que Jesús nos enseñó, también a ser humildes, que el que quiere ser el mayor, tiene que ser el menor. Entonces,
uno tiene que ser el siervo, o sea, empezar desde abajo y hacer las cosas. O sea, si te mandan a barrer a la iglesia, pues vamos a barrer. O sea, no debemos de militar nada. Yo le voy a decir así. Las cosas que tenemos que hacer, las tenemos que hacer con poder de Dios. De modo que si usted va a barrer, pues que se vea el poder de Dios ahí. Falla, falla. Aleluya, gloria a Dios, en nombre de Cristo. O sea, que no solo se trata de decir, ay, ya voy a barrer. No, sino que se vea la unción allí, caiga la unción. Es más que cuando esté barriendo la casa del Señor allí, el templo de la iglesia, se llene de la atmósfera, de la presencia de Dios, que cuando la gente vaya al culto, digan, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Nosotros ya sabemos de alguien que va a estar barriendo pronto, que la unción la acompañe y la guíe a esa persona. Pero la que sí me llama la atención es lo que dice mi esposa, la humildad. Muchos grandes líderes de avivamiento los han querido bajar mediante la altivez. Los elogian, les dicen cosas, pero no saben que es un plan del enemigo para derribarlos. ¡Wow! ¿Cómo Dios te usó? ¡Wow! ¡Qué maravillas hace Dios contigo! ¡Oh, qué palabra! No. Y hay otras personas que pueden llegar y decirte, oye hermano, mire esto, mire esto, mire esto otro. Tratando de hacer. Y sí va a venir gente que te va a decir mucho, y muchos van a ser muy sinceros. Pero hay que tener astucia para saber que el enemigo puede estar queriendo levantarte el cuello. Que tú te levantes el cuello y que digas, de pronto digas, yo lo hice. El Señor solo me habla a mí, ¿no? El Señor tiene muchos ungidos, mucha gente, muchos ejércitos, y el Espíritu Santo es el mero jefe de todos. Así es que no somos estrellitas ni nada de eso. Aquí no es eso. Aquí somos siervos del Señor y hay que tener muy en cuenta eso, la humildad. Amén. Pues yo quisiera que cerráramos este video. Compártanos, escríbanos qué encuentran en el ministerio de Jesús como líder del avivamiento más impactante de toda la historia. Seguiremos hablando de esto porque a mí me apasiona mucho hablar de Jesús y de toda su vida, cómo lo hizo. Pero por hoy vamos a dejarlo en estos 23, 24 minutos que va a tomar el video. ¿Algo que quieras decir antes de que se acabe el tiempo? No, pues sí, que sigan ese ejemplo de Jesús, el avivador número 1 en todo el mundo. Y el Señor nos dijo, ¿verdad? Nos dijo que nos convenía que Él se fuera. ¿Por qué? Porque iba a mandar al Consolador. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué, Señor? No sé si ya lo he mencionado en algún otro video, pero bueno, lo voy a volver a mencionar. Dice el Señor. Bueno, no dice, más bien nos dio a entender el Señor que porque como Espíritu Santo, Él está en todos lados y con todos. Y como Jesús, pues se le dificultaba un poco más. Ay, yo no sé cómo explicar. Bueno, lo que pasa es que cuando Jesús estaba aquí en cuerpo, tenía que vivir como hombre. Entonces, como hombre, ahora sí que no vemos que diga la Escritura y se teletransportó Jesús, o no vemos que diga la Escritura y de pronto el Espíritu traspuso a Jesús. Lo hizo con Felipe. El Espíritu arrebató a Felipe de un lado a otro, pero Jesús nos dio un ejemplo muy humano. El de la teletransportación. Y tuvo que vivirlo de esa manera. Pero si querían contactar a Jesús, tenían que ir a donde Jesús estaba, presencial, físicamente, en cuerpo físico. Entonces cuando Jesús se va, les dice, les conviene que yo me vaya. Se va, pero regresa ahora como Jesús, pero en espíritu, no Jesús en cuerpo, en espíritu, y es el Espíritu Santo. Y eso es muy impactante porque lo que ahorita me está diciendo a mí, ya se lo está diciendo a muchos. Entonces si quiero buscar a Jesús en espíritu, no tengo que ir a Jerusalén a buscar a Jesús allí. No, Jesús ya está aquí y está allá y en todas partes. Eso es algo importante de por qué nos convenía que Jesús se fuera y viniera el Consolador, el Espíritu de verdad. A mí me apasiona mucho eso. Porque yo recuerdo esa vez que le dije a Jesús, a mí me gustaría haber estado contigo caminando a tu lado. Y me dijo, yo estoy contigo. Y le dije, me dijo, sí, antes estaba un cuerpo físico aquí en la tierra, pero después subí y vine a hacer morada en ti como Espíritu Santo. Y ya no soy Jesús en cuerpo de carne, sino Jesús en espíritu.
Por ahí le dice que el Espíritu es el Señor. No, y tantísimas cosas que pudiéramos hablar. Pero sí es impactante. El ministerio, el mismo... qué bonito esto que acabo de recibir. Mira, el mismísimo avivador del más grande y rotundo avivamiento que ha existido en la historia. Porque ese avivamiento derrotó al diablo y exhibió a los principados, a las potestades públicamente. Y nosotros, Amén, amén, amén. ninguno de los avivadores que estemos aquí vamos a poder lograr hacer eso. Solamente Jesús entró a las profundidades, salió, derrotó a todos sus enemigos y los exhibió públicamente y nos regresó el control y el reino a nosotros. Entonces, los líderes de avivamiento ya nada más podemos ejercer esa autoridad, pero nosotros no nos la ganamos, la ganó Jesús. Entonces, el mismísimo Jesús, líder de avivamiento, del más grande, del más rotundo, que impactó los cielos y la tierra de una manera poderosa. El reino de los cielos también está en nosotros. Amén, gloria a Dios. Enseñándonos todo esto de cómo perseguir el avivamiento en México, el avivamiento en Colombia, el avivamiento en Estados Unidos, el avivamiento en cualquier parte. Jesús está con nosotros para enseñarnos. ¿Cómo ven? Bueno, pues si han sido bendecidos, compartan este video con las demás personas, ministrenlos, bendigan a la gente y ustedes mismos arrebaten esta palabra para ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Avivando México. Avivando México.